Este vídeo se corresponde a la unidad didáctica 2, Evaluación energética de sistemas de generación de frío. En este vídeo hablaremos del coeficiente de rendimiento frigorífico, conocido como EER, de sus siglas en inglés Energy Efficiency Ratio, que es la relación entre la energía en forma de cantidad de calor que hay que absorber del medio a refrigerar y la energía que hay que entregar para extraer dicho calor. Como fórmula general, el EER se puede establecer como el cociente entre la potencia frigorífica, que es la cantidad de calor que hay que absorber del medio al refrigerar, y la potencia del compresor. Para saber de lo que estamos hablando, lo vamos a ver mucho más claro en un ejercicio práctico. Nuestro enunciado dice así: una instalación frigorífica funciona con refrigerante R134A a una temperatura de condensación de 50 grados centígrados y de evaporación de menos 10 grados centígrados. Sabemos que el recalentamiento es de 5 grados centígrados y el subenfriamiento es de 2 grados centígrados. También nos da el dato del caudal másico, que es 0,05 kilogramos segundo. Nos pide: apartado A. Dibuja los elementos básicos del circuito frigorífico sobre el diagrama de Molière. Apartado B. Calcular el calor absorbido por el refrigerante. Apartado C. Calcular la potencia frigorífica en kilovatio. Apartado D. Calcular el trabajo total de compresión. Y apartado E. Calcular el EER, que también conocíamos como rendimiento frigorífico. Lo primero que haremos será recopilar los datos que nos da en el enunciado. Para ello, establecemos que la temperatura de condensación eran 50 grados centígrados, la temperatura de evaporación menos 10 grados centígrados, el recalentamiento de 5 grados, el subenfriamiento de 2 grados centígrados y el caudal másico de 0,05 kilogramos segundo. Para realizar este ejemplo práctico, debemos recordar algunas de las fórmulas propias del temario de equipos e instalaciones térmicas, que se cursa en primero del presente ciclo formativo. Estas fórmulas serán: potencia del compresor, que era caudal másico multiplicado por la diferencia de entalpías, es decir, la entalpía de salida menos la entalpía de entrada del compresor. También debemos recordar la fórmula de la potencia frigorífica, QF, que será caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada del evaporador. También recordaremos la fórmula de la variación de entalpía, en este caso del evaporador, que se realizará como la resta de la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Una vez recordadas estas fórmulas, podemos ponernos manos a la obra con nuestro ejercicio. El apartado A nos pide dibujar los elementos básicos del circuito frigorífico sobre el diagrama de Molière. Lo primero que tenemos que comprobar en el diagrama de Molière es si se corresponde con el refrigerante de nuestro enunciado. Como podemos ver, se ve arriba que hace referencia al refrigerante R134A y por lo tanto estamos utilizando el diagrama adecuado. Ahora procederemos a dibujar el ciclo frigorífico. Colocaremos la temperatura de condensación. Perpendicularmente bajaremos hasta la temperatura de evaporación y por la línea de entropía subiremos hasta cerrar nuestro ciclo. Una vez dibujado, debemos obtener algo similar a lo que aparece en pantalla. En nuestro ciclo podemos identificar el primer punto, que se va a corresponder con la entrada al compresor y salida del evaporador. Un segundo punto, que se va a corresponder con la salida del compresor y entrada al condensador. Un tercer punto, que se va a corresponder con la salida del condensador y entrada al expansor. Y el cuarto punto, que será la salida del expansor y entrada al evaporador. Por lo tanto, el ciclo del refrigerante se iniciará en el punto 1, siguiendo la dirección que marcan las flechas, pasando por el compresor, condensador, expansor y evaporador. Una vez que tenemos nuestro ciclo frigorífico dibujado, es recomendable marcar la entalpía de cada uno de los puntos. El punto número 1 se corresponde con una entalpía de 400 kJ partido de kilogramo. El punto número 2 se corresponde con una entalpía de 440 kJ kilogramo. Y tanto para el punto 3 como para el punto 4 se corresponderá una entalpía de 260 kJ partido de kilogramo. Ahora podemos empezar a resolver el resto de apartados. El apartado B nos pide calcular el calor absorbido por el refrigerante. Para saber
el calor absorbido por el refrigerante, lo que nos está pidiendo es la cantidad de calor que es capaz de extraer el evaporador. Para ello realizaremos la diferencia de entalpías. Recordamos que la fórmula será entalpía de salida menos entalpía de entrada. Como sabemos que nuestro ciclo va en esta dirección y que el evaporador se corresponde con la parte inferior de nuestro ciclo, para hacer la diferencia de entalpías tenemos que restar al punto 1 el punto 4. Como teníamos los valores marcados, simplemente será restar 400 menos 260 kJ/kg, dando un valor de 140 kJ/kg. El apartado C nos pide calcular la potencia frigorífica en kilovatios. También estamos hablando del evaporador. Sin embargo, la fórmula nos dice que tenemos que multiplicar el caudal másico por la diferencia de entalpías. Bien lo podemos hacer multiplicando por 400 menos 260 o podemos ya directamente añadir el resultado que habíamos obtenido en el apartado B, lo que os sea más cómodo. En este caso se ha seleccionado el caudal másico, que era dato del enunciado, 0,05 kg partido de segundo por los 400 menos los 260, que eran 140 kJ/kg. Si hacemos esta multiplicación, nos va a dar un valor de 7 kilovatios. El apartado D nos pide calcular el trabajo total de compresión. La fórmula de la potencia del compresor es el caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Como habíamos dicho, el caudal másico es un dato de enunciado y tiene un valor de 0,05. Ahora debemos hacer la diferencia de entalpías del compresor. El compresor se encuentra situado en esta línea diagonal y por tanto debemos restar el punto número 2 menos el punto número 1, la salida menos la entrada, que tiene un valor de 440 kJ/kg menos 400 kJ/kg. Esto nos va a dar un valor de 2 kilovatios. El último apartado de este ejercicio nos pide calcular el EER, es decir, el coeficiente de rendimiento frigorífico. Para ello debemos aplicar la fórmula que hemos visto con anterioridad, es decir, el EER es el cociente de la potencia frigorífica entre la potencia del compresor, o lo que es lo mismo, su trabajo. Esta fórmula se podría simplificar, ya que ambas tienen en común que están multiplicadas por el caudal másico, pudiendo quedar referenciadas como el cociente entre la diferencia de entalpías del evaporador partido de la diferencia de entalpías del compresor. Para resolver este ejercicio hemos utilizado los datos que hemos obtenido en apartados anteriores, es decir, la potencia frigorífica, que habíamos obtenido que tenía un valor de 7, y la potencia del compresor, que tenía un valor de 2, que da por tanto un resultado de 3,5 y no tiene unidades, ya que es adimensional. Por lo tanto, esta será la relación entre la energía de la cantidad de calor que hay que absorber del medio a refrigerar y la energía que hay que entregar para extraer este calor. Los valores del EER entre el 2,5 y 3 son los típicos de los equipos fabricados hace unos cuantos años. Sin embargo, con las nuevas tecnologías y los compresores de alta eficiencia, podemos encontrar equipos hasta valores de EER en torno al 5. Estos equipos reducen un 30% la cuantía de la factura por consumo de electricidad, lo que supone un gran ahorro. Espero que este vídeo os haya servido para entender el concepto de eficiencia frigorífica. Nos vemos en el próximo vídeo.